3 de cada 5 menores hablan por internet con gente que realmente no sabe quiénes son. Y 1 de cada 5 ha sufrido alguna clase de acoso, pero la mayoría guarda silencio. Hoy en Ahora Futuro, México y el mundo, profundizamos en cómo proteger a nuestros menores de estos riesgos. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Jesús, ¿somos un país de acosadores? O sea, ¿somos un país de ciberacosadores aquí en México? Pues viendo los datos, sí. Lamentablemente, más del 20% de los menores en el ciberespacio han sufrido algún tipo de acoso. Un 13% han recibido una solicitud de material íntimo. Un 60% ha hablado con extraños en el ciberespacio sin saber quiénes son. Y esto pues genera riesgos. Justo de ahí. 60% ha hablado en el ciberespacio con alguien que ni siquiera sabe quién es. Exacto, que no saben quiénes son, menores de edad, ¿no? Sí. Entonces sí, el problema del ciberacoso es real. Vemos en los números que está aumentando muchísimo. Vemos con preocupación que no hay todavía en nuestras leyes adecuaciones para castigar a los ciberacosadores de manera concreta y tampoco para proteger a las víctimas. Al final, cuando alguien termina siendo expuesto por una difusión de un material íntimo o algún tipo de acoso, terminamos cayendo en un proceso de revictimización. Lejos de proteger a esa persona, de ayudarla, de guiarla, más tratándose de un menor, terminamos cayendo en situaciones que inclusive pues, llevan hasta un suicidio, ¿no? Digo, es un tema obviamente importantísimo, pero muchos tenemos motivaciones alrededor de por qué nos metemos en estos temas. ¿Por qué te metes tú en este tema? Mira, yo presento estas iniciativas contra el grooming, que es el ciberacoso contra menores con fines de protección sexual, porque yo en su momento fui víctima de ello. Yo a los 17 años, en 2014, empecé a recibir amenazas, extorsiones por un video íntimo de tu servidor. Yo solo, no era un tema ilegal. Yo pasaron casi 5 años y en 2019 lo hice público. Ya estaba yo en política como activista, como líder juvenil. Hicimos la denuncia. Fue un tema, obviamente en su momento, pues muy difícil, ¿no? Pero te interrumpo un poquito, o sea, dices, ese video era un video tuyo que tú habías grabado y después alguien se metió a tu red y te quiso extorsionar con eso. Sí, y fue en varios momentos, o sea, fueron casi 5 años que pues no... Continuos. Continuos, sí, que a veces era económico, oye, no hagas esto, o si haces esto, y llegó un punto en donde yo ya dije, a ver, pues si me voy a dedicar a la política, pues no puedes estar sujeto a chantajes, claro, porque si no te quita la libertad. Correcto. Y yo por eso decidí hacerlo público, denunciarlo, recibí mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, y justo en ese activismo juvenil pues empezamos a hablar de que no había suficientes castigos contra la gente que hace estas cosas tan ruines. Déjame interrumpirte un poquito para atrás antes, porque tenemos el caso de una familia que es muy amiga nuestra, donde recientemente también finalmente hay una acusación contra un sacerdote. Y bueno, me imagino que toda esta decisión de revelar primero estos acosos, pues es una decisión personal muy difícil. ¿Dónde están los pros y contras como persona antes de pasar a las leyes? ¿Dónde está como persona? Dices, es que lo digo, no lo digo. Si denuncio es porque estoy haciendo lo correcto, es que hay que parar esto, hay que parar que no le impacte a otros. Pero si lo digo, también finalmente muestra una vulnerabilidad. ¿Un poquito nos podrías hablar de esta reflexión? Mira, los casos que se conocen de este tipo son o de actores o de políticos o deportistas, casi siempre gente que estamos expuestos a la luz pública. Por eso las cifras realmente deben ser mucho mayores. Claro. Hay mucha gente que no denuncia, mucha cifra negra. Yo lo que les digo es que sí tienen que denunciar. Yo me atreví a denunciar, me atreví a darlo a conocer, por lo mismo que dije, a ver, un político que no tiene libertad de hablar, de criticar, porque tiene miedo a que alguien lo vaya a extorsionar o lo vaya a chantajear con un video o con lo que sea, pues no es una persona libre y no puede desempeñar debidamente su profesión.
Entonces, sí, claro que es una vulnerabilidad, te expones al que dirán, te expones a la crítica social, y yo por eso, más que un proceso de que en su momento fui víctima, lo tomé como algo de formación de carácter, por un lado, pero también ahora como una bandera, en ese entonces como activista y ahora como diputado, ¿no? El tener que defender a esta gente. Esa persona que te acosó, esa persona que te hostigó, ¿contra esa hubo algún proceso legal? Sí hubo una denuncia, sé que se investigó, no logró cristalizarse de nada por las limitaciones técnicas de las ciberpolicías en México, porque también llegó un momento en donde ya no era una persona, sino era un grupo de personas, allá estaba circulando. Ya cuando se hace muy público, pues ya es cuando decido yo hacer la denuncia, ¿no? Y por eso la parte importante en la cuestión punitiva de que se metan agravantes a los delitos de pornografía infantil, delito de extorsión, el delito contra la intimidad personal, que aquí hago yo la diferenciación. Los delitos que surgen de la lucha de la ley Olimpia son por la difusión de material íntimo, eso ya se castiga. ¿Cuál es la diferencia con el grooming? Que no es lo mismo una persona que posee o distribuye material íntimo, en este caso de un menor, pornografía infantil, a una persona que además de hacer eso, como fue en mi caso, lo contacta para pedirle dinero, para extorsionarlo. Ese acto de extorsión es un adicional, es como un agravante. Exacto, y eso es lo que termina en muchos casos, como ha ocurrido en Estados Unidos recientemente, hubo un caso muy mediático en Michigan, un muchacho que se quitó la vida. Sí, claro. Entonces, eso requiere un tratamiento especial, tanto de la autoridad para dar con esos responsables, pero también de la parte legal, y por eso los diputados pues tenemos que hacer esas modificaciones, por un lado para castigar, sí, pero por otro lado, que es la otra parte de la iniciativa, la Ley de Ciberprotección a Menores, buscar una atención a víctimas, a aquellos que sufrieron lo mismo que yo. En mi caso, pues bueno, siempre me he considerado de piel muy dura o de un carácter fuerte, creo que eso sirvió mucho, pero también la parte preventiva, que es súper importante. ¿Qué le dirías tú a los padres de familia, sobre todo de menores, en qué tienen que estar atentos? ¿A qué se tienen que fijar? Mira, es una realidad que estamos expuestos en el ciberespacio a muchos de estos peligros. Otro dato, el 30% de los menores a nivel Latinoamérica, una encuesta que publicó Grooming Latinoamérica, una asociación que se dedica justo a que en cada país se castigue el grooming, reveló que el 30% ha tenido algún tipo de experiencia en el sexting, y muchas veces con gente que no conoce. Entonces, ¿qué le diría yo a los padres? ¿30% de experiencia en él? Que han tenido algún tipo de intercambio de material íntimo con o desconocidos o conocidos o lo que sea. El 30% de los encuestados menores. Entonces, es un dato fuerte. Yo lo que le diría a los padres es que estén muy al pendiente de sus hijos, pero sobre todo, más que buscar limitarles el acceso a las herramientas tecnológicas, al Internet, que estoy de acuerdo en que la parte en las aulas tiene un fin didáctico y pedagógico que es entendible, pues no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, al final del día, en algún momento van a estar conectados a las redes sociales, van a estar conectados a un dispositivo. Entonces tenemos que hablar de la alfabetización digital crítica. Tenemos que hablar de que se sepa y si puedan ellos como menores saber cuáles son los riesgos que hay y que pueda haber claridad, más que en la ley, ante las autoridades, en dónde pueden denunciar y cómo se les puede atender, porque ese tipo de casos pues también necesita un acompañamiento psicológico, necesita apoyo moral, necesita especialistas, justamente para que puedan seguir con su vida, ¿no? Que no sea una experiencia que genere un trauma. Pero quizá la primera parte es pues, prevenir que pase, ¿no? O sea, creo que lo más relevante es tratar de evitar que pase y como tú dices, es un análisis crítico de todo. Oigan, aguas, estas cosas pasan, no todo es inocente, hay gente detrás tratando de hacer negocio. Si te piden esto, no lo digas. Si te piden esto, avísame, ¿no? Luego los chavos no avisan, no dicen nada. Y claro, cuando ya te pasó, pues menos dices, ¿no? Sí, si no lo decías cuando no tenías la amenaza, ya teniendo la amenaza, pues menos dices, te quedas callado. Sí, ahí hay dos partes bien fundamentales en la prevención. Uno es la parte social, o sea, conocer que existen los peligros, saber dónde se pueden denunciar y cómo en caso que fueron víctimas se pueden atender para que, y si ya fueron víctimas, pues no caigan en esto de guardárselo
por el qué dirán, sino que puedan hacer frente a esto. Y la otra es la parte de ciberseguridad también, ¿no? O sea, la protección de sus contraseñas, el cómo utilizan sus cuentas, etcétera, cómo detectar patrones de riesgo, que es algo que se tiene que enseñar, así como en su momento más grande se nos enseña pues a cuidar las claves, ¿no? A cómo cuidar las cuentas de los bancos o cuidarnos de las llamadas telefónicas de extorsión. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaron las primeras llamadas de extorsión telefónicas con cuestiones de código y eso, pues todo el mundo caía porque era algo nuevo. Sí, caímos varios. Ajá, entonces, tus tíos y demás. Hoy en día yo hago ese paralelismo con este tema. Veo que cada vez, aunque hay más conciencia, se visibiliza más el tema. Como sociedad todavía está muy estigmatizado. O sea, una víctima de estos delitos muchas veces se le sigue poniendo en un cajón como si fuera un depredador sexual, cuando al final del día pues, fue una víctima de un abuso. Claro. No fue un violador, no fue un pederasta, no fue un político adúltero. O sea, estamos hablando de un menor que pues fue engañado, fue hackeado, etcétera, ¿no? Por eso la parte preventiva es bien importante, tanto la cuestión de ciberseguridad, pero la parte social con los padres y con los maestros. Decías eso, ¿no? Creo que entiendes que es como una cadena, ¿no? Creo que dices ciertas obligaciones para la escuela, obligaciones para la familia, obligaciones para las plataformas. ¿Podrías hablar un poquito de eso? O sea, ¿qué tiene que hacer cada uno? Esa parte es bien importante. Una cosa es lo que puede o no hacer el Estado, desde la parte de fiscalías y de perseguir y hacer cumplir la justicia, hacer valer la ley. Pero otra parte también muy importante es las mismas plataformas. Como no hay muchas regulaciones al respecto en nuestro país, pues tenemos que tener una mayor colaboración con ellas, sin caer tampoco en censuras y demás, porque luego es un tema polémico regular las redes, pero sí tiene que haber candados para proteger a los menores de perfiles falsos, de gente que se dedica a hacer estas extorsiones. Eso es fundamental. Y no solo en las plataformas grandes de redes, inclusive en las plataformas de videojuegos y todo eso también ha habido muchos casos al respecto. Hay otra parte que es en las escuelas, por eso parte de la iniciativa va en modificaciones a la Ley de Educación del Estado, justo para hablar del tema de la alfabetización digital crítica. Y hay otra parte en donde desde luego que están los padres de familia, ¿no? Como sostén psicológico, familiar, de apoyo, tanto para prevenir y que haya esta confianza de hablar de los temas, como también ya ante una situación de riesgo que hayan vivido, pues el poder denunciarlo. En dado caso que pase la ley en Nuevo León, lo deseable sería vigilar. Tú estás en la Comisión de Economía, pero bueno, también hay que acercarse a los de presupuesto, que luego estas leyes tengan realmente una asignación presupuestal, porque si no son como una llamada a misa. Sí, o sea, si después de esto no hay mejores fiscalías especializadas, si los ministerios públicos, bueno, que son lo mismo, no están entrenados, si no hay jueces que sepan tratar el tema, se queda en letra muerta, ¿eh? Sí. O sea, hay que buscar que haya presupuesto que acompañe una ley así. Hubo un caso en Estados Unidos recientemente que una banda en Nigeria se dedicaba a extorsionar menores, y lo dieron con ellos y los lograron extraditar. Caray. Entonces, sí, se necesita esa parte. Vamos a buscar también, aunque salga en lo local, la parte local, que se pueda hacer también un tema nacional. En la cuestión punitiva, ya en la Ciudad de México y en Querétaro ya está en sus códigos penales el delito de grooming, son los primeros 2 estados. Ya hay otros países que tienen regulaciones al respecto, Chile, Colombia, España, en Reino Unido tienen protocolos también, en Alemania hay inclusive desde la escuela un protocolo escolar que viene fundamentado desde las legislaciones estatales justamente para prevenir este tipo de casos. Creo que en México nos hace falta mucho atenderlo, nos hace falta mucho visibilizar el tema y por eso yo platico con esa libertad de apertura en mi caso y la iniciativa, porque al final pues no es solo una iniciativa mía, ha habido mucha gente que se ha acercado, gente que ha sido víctima, inclusive jóvenes políticos que pues no se han atrevido a decirlo, ¿no? Pero creo que es importante por eso visibilizarlo para que se pueda llegar a un buen puerto, ¿no? Que no solo sea ley, sino además pueda ser una política pública que ayude a cuidar a las y los menores. Pues yo creo que esta actitud del diputado es muy valiente porque no cualquiera, además de haber sido víctima, tiene luego el valor de decirlo, de exponerlo, pero es la única manera también de detener a los delincuentes y sobre todo este tipo de delitos que ahora se cometen en menores de edad y que obviamente tienen implicaciones después a lo largo de tu vida si no lo atiendes, pero sobre todo hay que prevenirlo. Gracias por estar aquí con nosotros, Jesús, muchas gracias. Al contrario, Enrique, muy contento de estar contigo y de todo tu auditorio. Gracias. Y a sus órdenes. Gracias.